El mito de Tiresias, uno de los personajes más fascinantes de la mitología griega, es una historia que toca temas como la sabiduría, el castigo divino y la transformación. Se cuenta que Tiresias, antes de ser un adivino famoso y ciego, fue un hombre común de Tebas. La historia de su vida tiene giros que explican no solo su don para ver el futuro, sino también su destino de ceguera y su enigmático entendimiento de los misterios humanos. El origen de Tiresias y el extraño encuentro con las serpientes. Todo comenzó cuando Tiresias era joven. Un día, mientras paseaba por el monte Citerón, se encontró con dos serpientes entrelazadas en pleno acto de apareamiento. Por razones que varían según la versión del mito, Tiresias decidió separar a las serpientes, golpeándolas con su bastón. Algunos relatos dicen que lo hizo por curiosidad, otros, porque quería deshacerse de los animales. Lo que no esperaba era la consecuencia de ese acto. De inmediato, Tiresias se transformó en mujer. Sorprendido por el cambio, intentó entender lo sucedido, pero ningún dios intervino ni se le reveló nada. Así comenzó su vida como mujer. Tiresias aceptó su nueva condición, y durante 7 años vivió como mujer, incluso casándose y teniendo hijos. Según algunas versiones, Tiresias llegó a trabajar como sacerdotisa de Hera, la reina de los dioses, y llegó a conocer los misterios de la feminidad. Durante este tiempo, se le atribuyó una sabiduría especial sobre las experiencias y emociones femeninas. La segunda transformación y el conflicto entre Hera y Zeus. Pasaron 7 años antes de que Tiresias volviera a toparse con un evento similar al anterior. De nuevo, encontró a dos serpientes en la misma posición. Siguiendo un impulso, quizás, buscando restaurar su vida pasada, golpeó a las serpientes una vez más. Esta vez, el hechizo se rompió, y Tiresias recuperó su forma masculina. Pero, en esos 7 años, había ganado una perspectiva única que pocos hombres o mujeres compartían. Había vivido la experiencia de ambos géneros. Esta particularidad llamó la atención de los dioses. En una ocasión, Zeus y Hera, su esposa, tuvieron una discusión sobre el placer en el amor. Hera sostenía que los hombres gozaban más de la relación sexual, mientras que Zeus opinaba que era la mujer quien obtenía mayor placer. Incapaces de llegar a un acuerdo, recurrieron a Tiresias, quien era el único mortal que había experimentado ambas perspectivas. Consultado sobre la cuestión, Tiresias respondió que, si el placer pudiera dividirse en 10 partes, las mujeres experimentarían 9, mientras que los hombres solo una. Esta respuesta enfureció a Hera, quien consideró la opinión de Tiresias una traición. Sin importar la verdad de su respuesta, Hera no soportaba que él se pusiera de parte de Zeus en el conflicto. En su ira, decidió cegar a Tiresias, condenándolo a la oscuridad perpetua. Zeus, aunque poderoso, no podía revertir el castigo de Hera, pero en un acto de compensación, le otorgó a Tiresias el don de la profecía y una vida muy larga. Así, Tiresias obtuvo la capacidad de ver el futuro, un don extraordinario que lo acompañaría hasta el final de su vida. La sabiduría de Tiresias y sus profecías en Tebas. La vida de Tiresias como profeta fue tan compleja como su mito de origen. Vivió en Tebas y sirvió como adivino de los reyes de la ciudad. Su sabiduría era respetada, aunque sus profecías a menudo eran inquietantes. Se cuenta que Tiresias tuvo una participación en la famosa historia de Edipo. Cuando la ciudad de Tebas fue azotada por una peste, el rey Edipo, en su desesperación, envió a buscar a Tiresias para que le revelara el origen de la maldición. Aunque inicialmente dudó en hablar, Tiresias finalmente reveló la aterradora verdad. El propio Edipo era la causa de la plaga, al haber matado a su padre y casado con su madre. Esta revelación llevó a la tragedia que conocemos en la historia de Edipo. A lo largo de su vida, Tiresias continuó siendo consultado por diversos personajes, tanto reyes como héroes. Aparece también en el mito de Narciso, pues se cuenta que fue él quien profetizó que Narciso viviría una larga vida, siempre y cuando nunca llegara a conocerse a sí mismo. Esta profecía se cumplió trágicamente cuando Narciso se enamoró de su propia imagen y encontró la muerte. La muerte de Tiresias y su aparición en el Hades. Según algunos relatos, Tiresias vivió hasta la edad avanzada, participando en muchos eventos de la mitología griega. Su muerte es un punto de debate en la mitología, pero la versión más común dice que murió durante la expedición de los tebanos que huían de la ciudad tras la caída de Tebas. Incluso en el Hades, Tiresias retuvo su don profético. En la Odisea, cuando Odiseo desciende al inframundo,
Consulta a Tiresias para que le diga cómo regresar a su hogar. Tiresias, con su sabiduría intacta, le da a Odiseo las instrucciones precisas para completar su viaje y le advierte de los peligros que enfrentará. Significado y legado de Tiresias. El mito de Tiresias explora la noción de la sabiduría adquirida a través de la experiencia y el sacrificio. Su transformación entre géneros le dio un conocimiento único sobre la naturaleza humana, y su ceguera física contrastaba con la claridad de su visión interior. Tiresias representa el arquetipo del vidente en la mitología griega, alguien que, aunque privado de la vista, ve más allá de lo visible y posee un conocimiento profundo que pocos pueden entender. En resumen, el mito de Tiresias nos deja una poderosa lección sobre la sabiduría y los misterios de la vida humana.